Ya hay un acuerdo con las famosas empresas de los gasoductos para el gas natural, para el transporte de gas natural, lo que en algún momento dado Bartlett llamó empresas leoninas o contratos leoninos o desventajosos o mala onda, mal habidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece que ya llegaron a un acuerdo que tendrá el gobierno de México con este tipo de empresas. ¿Y todo eso qué significa? ¿Nos va a ir bien, mal o regular? Bueno, pues éntrale conmigo a la polémica. Soy Leonardo Schwebel aquí. Y aquí nadie me calla. Bueno, como pueblo informado, te invito a que le entres a la polémica para que digas, contradigas, apuntes y fuego. Bueno, ¿qué significa todo esto? Vámonos a las fuentes originales de esta información, donde según el Wall Street Journal, que aquí están viendo, México está cerca de un acuerdo para resolver el conflicto con los gasoductos. Si se aprueba este acuerdo, podría pues ayudar, entre otras cosas, a las operaciones de este gasoducto Texas-Tuxpan. Y para conocer un poco más a fondo sobre este tipo de situaciones que en alguna ocasión Manuel Bartlett calificó como leoninos, una serie de contratos para el uso de gasoductos que son propiedad de empresas de energía, acusó que las cláusulas en su mayoría son abusivas y que provocaron que empresas estuvieran al borde de la crisis. El trato al que se llegó entre las firmas privadas y el gobierno estipula nivelaciones en los precios del transporte de gas natural con una tarifa anual que la Administración Federal deberá pagar a las empresas privadas dueñas de los gasoductos. Esto también implica una extensión de 5 años en los contratos, por lo que la duración pasará a 35 años. Estaban en 30 años y pasarían a 35 años. Esta información que ya vimos del Wall Street Journal podría generar a la larga un ahorro para el Estado por $600 millones en el corto plazo, y se prevé que esto pues esté o entre en funcionamiento o se dé el anuncio oficial próximamente. El gobierno de México ha llegado a un acuerdo preliminar con estas empresas: IE Nova, subsidiaria de Sempra, TransCanada, Carso Energía de Slim y Fermaca, sobre los contratos de gasoductos que fueron puestos a revisión por la CFE. Según también todo esto que se está dando a conocer a través de distintas fuentes, principalmente el Wall Street Journal, Carlos Slim habría propuesto al presidente Andrés Manuel López Obrador terminar con el conflicto entre el gobierno federal y las empresas que construyeron 7 ductos que conectan a México con proveedores de gas natural de Estados Unidos. Aquí vemos a Slim y aquí vemos a López Obrador. Y de acuerdo con el Wall Street Journal, México estaría a punto de llegar a este acuerdo con 4 empresas cuyos contratos del tendido de 7 gasoductos están en conflicto y que suman $2.6 mil millones. Según el Wall Street Journal, se anunciará próximamente y México pagaría tarifas altas para transportar el gas por los ductos los siguientes años. Sin embargo, a final de cuentas tendría un ahorro por $600 millones. Bueno, pues ¿esto qué significa? Más allá de todos estos números y más allá de todas estas cifras, pues lo único es que se confirman 3 cosas. La primera, era necesario, obvio y urgente llegar a un acuerdo, porque si no, pues estaríamos más allá de un conflicto muy serio con este tipo de empresas. Número 2, que todo lo que tiene que ver con la energía en México está abierto, ya olvídense de todos estos temas nacionalistas y que el petróleo es nuestro y la energía es nuestra y el gas es nuestro, ya prácticamente todo eso lo olvidamos. Y es decir, está abierto a la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera. Y por el otro lado, pues está el tema relacionado con este tipo de contratos que de alguna manera se firmaron en su momento,
que efectivamente eran contratos leoninos, pero bueno, por lo pronto ya hay un acuerdo relacionado con todo esto. Quitémonos esa máscara de nacional, esa máscara nacionalista, esa máscara de que podemos simple y sencillamente, pues puedes echarle la culpa a todas las anteriores administraciones en conjunto, digamos desde Salinas para acá o desde antes para acá, pero era necesario firmar ese acuerdo. Este acuerdo además abriría la oportunidad para que otro tipo de empresas nacionales y extranjeras pues siguieran participando con todo esto. Este anuncio se va a dar a conocer obviamente antes del informe de López Obrador, y más allá de los ahorros o de si esto es negocio o no, pues de alguna manera siento que puede calmar algunas de estas fiebres que hay en el entorno de que el país debe de tener una mayor apertura. La apertura tiene que hacerse, punto, no hay más allá de todo esto. Nos tenemos que olvidar un poco de todos estos conflictos internos que tenemos en el entorno de pues que esto no se vale, que esto no debe de hacerse. Al contrario, sí se tiene que hacer, y se tiene que hacer de una manera abierta para que de alguna manera podamos acceder a todos esos mercados internacionales. Ahora, el chiste de todo esto, más allá de los dineros, más allá de los contratos, más allá, es que haya transparencia. ¿Cuál ha sido el problema principal de este país? La corrupción. ¿Cuál ha sido el problema esencial de este país con todo lo que tiene que ver con la corrupción? Pues la falta de cuentas, la rendición de cuentas. ¿Cuál ha sido el problema principal con la rendición de cuentas? Que siempre, a final de cuentas, nosotros somos los que salimos perdiendo. Los contratos están ya listos, ya prácticamente habrá una resolución en estos conflictos, y pues se espera que de alguna manera todo esto ayude a pues certificar, a generar un clima de mayor confianza en el entorno de las inversiones. Obviamente esto va a recibir muchas críticas, sobre todo de parte de las oposiciones, que siempre van a estar señalando pues una serie de conflictos, pero habría que señalar que bajo las condiciones en las que está el gobierno de México, es decir, con problemas de contratos, con problemas de dinero, con problemas de inversión, tanto nacional como extranjera, seguramente esto abrirá las puertas para que de alguna manera pues haya un poco más de confianza en este tipo de situaciones. El conflicto implicó que estas empresas, que en conjunto contrataron a la CFE la construcción de más de 3.300 kilómetros de gasoducto para transportar gas de Estados Unidos a México. El argumento del gobierno federal para la renegociación fue que los contratos obligaban al pago del servicio aun cuando el gas no se suministraba por causas de fuerza mayor. La controversia se elevó a un arbitraje internacional al tiempo que se mantiene la negociación con México. Carlos Slim, del Grupo Carso, se reunió ya con López Obrador. La información indica que el propio presidente participó en las negociaciones y, entre otras cosas, las nuevas tarifas se fijarán en un promedio anual durante toda la duración del contrato, con el compromiso de las empresas de descontar entre 5 y 10% de este promedio. En el contrato original se establece un aumento consecutivo anual de las tarifas. Una estimación que se hizo durante las negociaciones fue con el gasoducto Guaymas-El Oro, construido por IEnova. En este caso, el promedio de la tarifa anual es de 30 centavos por transporte de metro cúbico. Con la renegociación, al aplicarle un descuento del 5 y el 10%, llegaría a una tarifa nivelada de alrededor de 28 centavos para todo el contrato. La renegociación implicaría un ahorro de $93 millones en valor nominal, pero compromete un mayor pago para los siguientes gobiernos, dijeron las fuentes consultadas. Bueno, pues aquí está el tema, que es un tema controversial, es un tema que forma parte pues de todo este embrollo en el que pasadas administraciones dejan a esta administración, y más allá de los números y más allá de los contratos y más allá de lo que esto significa,
seguramente va a ser un mensaje de participación para que México tenga empleo, para que México tenga inversiones. Es necesario que estos inversionistas, muchos de ellos que han sido opositores o lo que sea, se abran a la oportunidad de darle una oportunidad al país. Si el mensaje es ese, si el mensaje queda claro, pues entonces yo creo que ya no hay ningún conflicto que perseguir, simple y sencillamente seguirle adelante. Las ganancias o no ganancias pues las veremos a largo plazo o a corto plazo, pero con esto de alguna manera se termina con un conflicto o se terminaría con un conflicto que costaría mucho dinero. Nada más quedar en claro que la postura es una apertura al mundo globalizado. Por eso es un buen tema para la polémica, así que no te quedes callado.